pronto para comenzar esta tertulia de viernes 6 de septiembre de 2024. Arranco con el locatario, Alejandro Abal. ¿Cómo andás? Buen día, Alejandro, ¿todo bien? Todo bien, Romina. Buen día para ti, para toda la audiencia y los compañeros. ¿Te quedaste acá como el representante de la tertulia habitual de los viernes? No, dándole la bienvenida, recibiendo. Yo creo que hay varios de los que están sentados acá que son varios que son tan habituales que ya son integrantes. Totalmente, totalmente. Bueno, sigo con los saludos. Mariana Blengio, ¿cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? Buen día, todo bien, muchas gracias. Buen viernes para todos. Marcelo Estefanel, a quien hace tiempo sí no escuchábamos en las tertulias. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien, contento de estar acá y compartiendo con gente que no conocía, excepto a Val, que habíamos compartido alguna tertulia. Y siempre está bueno conocer gente nueva para mí, ¿no? Lindo tenerte por acá, en estudios. Marcelo, ya lo conocen, no precisa mucha presentación. Escritor, diseñador gráfico, ex tertuliano habitual de otros tiempos. Ahora lo tenemos que retar un poco más para que venga, pero bueno, lo logramos. Estoy muy Aragán. Estás Aragán. Y Carolina Porley, que es periodista, historiadora y sí, ha venido últimamente a varias tertulias de los viernes. ¿Todo bien, Carolina? Todo bien, bueno, buen día, un placer estar acá. Bueno, vamos al tema que tenemos para debatir hoy justamente. Luis Suárez jugará hoy su último partido con la selección uruguaya de fútbol. Se espera que el salteño entre a la cancha como titular esta noche a las 20:30 en el Estadio Centenario para enfrentar a Paraguay por las eliminatorias para el próximo Mundial. Las entradas para el partido están agotadas desde el lunes cuando Suárez anunció su retiro en una conferencia de prensa. Allí explicó cómo le gustaría ser recordado por los uruguayos. Es que mi miedo siempre fue de la imagen que mis hijos tuvieran y todos los uruguayos, que fue la de 2014, y revertí esa situación. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día, yo por ejemplo me olvidé, y espero que la gente se haya olvidado y que se quede con todos los grandes momentos que viví acá en mi estadio, con todos los momentos que intentamos representar a nuestro país, donde fuimos en las Copas América, en los mundiales, y que se queden con el Luis Suárez entregador, generoso, y que hoy en día puedo decir y tener el privilegio, el orgullo de ser el máximo goleador de la selección de este país, que no me lo imaginaba, superé a grandísimos jugadores, y eso me hace sentirme muy orgulloso, y el hincha uruguayo que dentro de unos meses me vea como un hincha más, porque voy a ser un hincha más, siempre deseándole lo mejor a la selección. A partir del retiro de la selección de uno de los jugadores más venerados de los últimos años y de esta Suárez manía que se ha generado, es que les proponíamos discutir sobre los ídolos uruguayos. ¿Qué se necesita para ser ídolo en Uruguay? ¿Cuál es la naturaleza particular de los ídolos locales? A ver, los escucho. ¿Quién quiere arrancar con este tema? Me animo yo. Se miran, dale, Marce. Bueno, en primer lugar, para mí Suárez es un ídolo también, ¿no? Yo no tengo mi cuadro de fútbol, de básquetbol, pero en realidad hay deportistas que los sigo independientemente de para quién juegan. Me pasó con Marcelo Capalvo. Entonces fui hincha de Malvin, fui hincha de Braica, fui hincha de Welcome. Y con Suárez empezamos a seguirlo con mis hijos, cuando estaba en el Ajax, porque era difícil ver un partido del Ajax en ese entonces, pero sí cuando empezó a jugar en Liverpool. Y después estaba deseando, yo soy bastante fanático del Barça, que viniera para el Barça. Y allá en Cataluña me enteré que era imposible en ese entonces, porque el representante de él era hermano de Pep Guardiola, y Guardiola era el técnico del Barça. Ni bien Guardiola se fue la chance y apareció Suárez en el Barça, y bueno, fue descollante, ¿no? Aquella delantera famosa que le decíamos Mercosur, porque era Messi, él y Neymar. Y lo seguí siempre, ¿no? Pese a que no soy hincha Nacional, incluso lo seguí cuando volvió a Nacional. Ahora, lo que a mí siempre me ha llamado la atención es por qué se generan los ídolos, ¿no? Eso. Y ahí la explicación que yo tengo un poco atrevida es un poco lo que también justifico del Quijote.
A ver. Aunque parezca mentira. Marcelo Claro, trae una de sus porque pasiones, incluso... leyendo Quijote me di cuenta de Sí. que desde que somos pequeños jugamos a ser otro. Queremos ser otro, ¿no? Entonces, siendo pequeño, pues yo era un cowboy, cansaba con ponerme la escoba abajo de mi madre, abajo de las piernas, y era un caballo, ¿no? Y guay que viniera a pedírmela porque la necesitaba, porque me rompía la ilusión, ¿no? Y a la adolescencia aparecen los ídolos. A mí me encantaba, por ejemplo, en el fútbol, Pedro Vigilio Rocha, que fue un gran jugador. Artime, el Nacional, pese a que yo sufría de los goles de Artime, era una maravilla verlo jugar. Pelé, que llegué a verlo jugar en un partido en el Santos. En el rock también, ¿no? Por supuesto, los Beatles eran mis ídolos, después los Rolling Stones. Y uno tiene un ídolo me da la sensación que lo generamos porque es todo aquello que no podemos ser y nos gustaría ser, ¿no? Aquello que anhelamos. Destacarnos en eso. Ya que no podemos, le trasladamos esa aspiración al que realmente lo es, al que tiene aptitudes para hacerlo, ¿no? Y en la medida de que esa persona que tomamos como objeto, como ídolo, realmente es completa desde el punto de vista humano, más crece, más se difunde, más se expande, ¿no? ¿Los demás comparten? A ver, Mariana. Bueno, a ver, yo tengo una visión un poquito diferente. Bueno, Creo a ver. que en ningún caso quisiera ser como un futbolista o una futbolista, porque ahora tenemos muchas mujeres que también se están destacando en el fútbol, aunque ganen mucho menos que los varones. Pero más allá de eso, entiendo que no sería en qué me reflejaría con un ídolo o una ídola por ese aspecto de querer ser como. Yo creo que a mí me conecta del punto de vista sensorial. Quizás lo que me conecta no tanto... Debo reconocer que para mí siempre en el fútbol he sido una espectadora. Siempre lo miro como un fenómeno sociológico. Hay cosas que no apruebo del fútbol, ese nacionalismo exacerbado, ¿no? Que vemos en algunas instancias y esa pérdida de... Pero reconozco que sensorialmente, si estoy en el exterior, me pasó, acabo de volver de Marruecos y hablando cualquier idioma, porque no se hablaba español, me reconocían a jugadores uruguayos. Claro. Y ahí me reconectaba con algo sensorial. No porque yo quisiera ser uno de ellos, pero evidentemente me reconectaba con mi país, y yo a mi país lo quiero. Más allá de que no comparto esos nacionalismos exacerbados. Pero entonces pienso que va por ahí, ¿no? Y por otro lado, cuando hoy escuchaba que se pasó en 2 oportunidades ya, la responsabilidad social de los ídolos, ¿no? Porque acá vemos como una persona pide que quiere que lo recuerden de determinada forma. Y yo creo que en estos ídolos, y especialmente en el fútbol o en algunos deportes, tenemos que ser muy conscientes del espejo. El espejo también se ve en la política, ¿no? Y en muchos otros ámbitos, se ve también en la docencia. Nosotros somos muchas veces quienes reflejamos y los demás se miran en nosotros, ¿no? Así que voy por ahí. Bien. ¿Carolina? Sí, yo iba más por el lado de qué cualidades tiene el ídolo digamos, para la cultura uruguaya, para nosotros, ¿no? Sí. O sea, por ese lado iba. A ver, todas las sociedades construimos nuestros ídolos. Bueno, en el caso nuestro, ¿qué espejo buscamos o qué cualidades destacamos o necesitamos como considerar para que alguien ocupe ese lugar, ¿no? De tanta admiración y referencia, ¿no? Y a mí me parece que tiene que ver con esa cuestión como de la humildad, del origen humilde, de que no la tuvo fácil, ¿no? De los avatares, de que tuvo que luchar contra una cantidad de adversidades, ¿no? Hay una cuestión como un mito heroico, ¿no? En torno a la figura del ídolo. Suárez me parece que es un excelente ejemplo en este sentido. Yo recuerdo una contratapa en brecha de Gerardo Caetano cuando el 2014, junio del 2014, cuando lo de la mordida, que la tapa era Suárez y Artigas y Suárez, o Suárez y Artigas, no me acuerdo, y entonces era el cuadro de Blanes, ¿no? de Artigas en el puente de la Ciudadela con la cara de Suárez. Y entonces él planteaba esta cuestión, ¿no? Que el héroe o el ídolo uruguayo es como un poco trágico, ¿no? Ahí tiene como esas cuestiones que en un momento es castigado, es derrotado, es vencido, y que eso tiene que ser parte es parte constitutiva de esa admiración que genera, ¿no? Y bueno, y así hay como unos paralelismos. Me acuerdo que citaba un texto de Freud
los que fracasan al triunfar, ¿no? Que es un texto que, bueno, esto, ¿no? Como esa cuestión de llegan a las máximas cumbres, pero hay ahí como un origen que en realidad surge de una situación como de mucha desventaja, ¿no? Y bueno, y pensemos en Artigas, ¿no? Artigas se fue derrotado, traicionado, vencido, ¿no? Y yo traje un poco para pensar en esto de cómo construimos nuestros ídolos o nuestros héroes. Traje 2 libros. Ahora voy a mencionar uno, que es de Laura Malosetti, que se llama Retratos Públicos, que justamente lo que ella Ahí hace... lo está mostrando Carolina. Es lo ven analizar... en la pantalla por Felipe. Es analizar justamente los héroes de varios países, ¿no? De América Latina, ¿no? San Martín, Bolívar, Francisco Miranda, bueno, y Artigas, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, ¿por qué se impuso ese retrato de Blanes que recién mencionaba que había recogido Caetano en esta contratapa poniéndole el rostro de Suárez? ¿Por qué ese retrato de todos los retratos que se construyeron de Artigas, ¿no? Y entonces, bueno, es un retrato con el uniforme de Blandén, que es como humilde, ¿no? Con todos los, ¿no? La parafernalia militar, claro, ¿no? Como podemos ver los retratos de Bolívar, por ejemplo, ¿no? O sea, y de San Martín hay que hablar. Y entonces esa cuestión como del héroe, ¿no? Austero, humilde, modesto, ¿no? Un poco frugal también, ¿no? No ostentoso. Y yo creo que nosotros a los ídolos los queremos en parte porque tienen esa imagen, ¿no? Yo ahora escuchaba a Suárez y pensaba, ¿no? Suárez siempre habla, parece que está a punto de llorar, sí, siempre. Esa cosa, como esa emotividad, hasta esa irracionalidad que hace que nosotros nos compadezcamos también de él, ¿no? Y me parece que eso que justamente... y él siempre resalta, además, en su discurso, ¿no? Eso que decís, de cómo la luchó, las adversidades, totalmente, cómo tuvo que contraponerse a determinadas cosas. Que no es una mirada exitista, ¿no? O sea, en realidad nunca muestran una imagen exitista, sino eso, ¿no? Bueno, todo lo que me costó, todo lo que luché, y creo que eso es parte en Uruguay que tiene que ver también con una postura como muy mesocrática, muy, ¿no? De no exaltar, de no destellar, ¿no? De como que también censuramos o vemos con cierta sospecha el éxito. Entonces, bueno, me parece que la vía de la consagración en estas figuras exitosas es esta, ¿no? Es como una consagración o un éxito, pero que está un poco como oculto o tapado por esta adversidad y este origen humilde y esta cuestión que Suárez me parece que lo representa perfecto. Y Artigas también, ¿no? A ver, ¿los demás coinciden con eso? ¿Con esa visión del héroe o del ídolo uruguayo? Bueno, a ver, Alejandro. Lo que aporta Carolina está muy bien, igual lo de los demás compañeros, pero a ver, yo primero quería hacer una aclaración respecto a lo que el mismo Luis Suárez ha dicho en la grabación que nos acaban de pasar, y de alguna manera coincidiendo con Marcelo. No es el máximo héroe deportivo, futbolístico. Yo pensaba en Piandivene, pensaba en Héctor Escarone, pensaba en Schiaffino, pensaba, bueno, en Mazurkiewicz, ya más nuevo, ¿no? En Pedro Virgilio Rocha, que tú también lo mencionaste, y por supuesto, saliendo de Uruguay, en Pelé. Y por otro lado, el recuerdo que tengo no es así más, del cual se quería desprender de alguna manera en la grabación que nos pasaste. Suárez se quería desprender. El recuerdo mejor de Suárez, lo más emotivo, fue cuando paró la pelota con las manos en el arco. Exacto, en el Mundial. frente a Ghana. Eso fue lo que más recuerdo cuando pienso en Luis Suárez. Por supuesto que muchísimos goles y actitudes que él ha tenido. También es justo reconocer que tiene su figura algo de la humildad que mencionaban, que lo hace, bueno, más agradable para los uruguayos, por lo menos, y que la creo bastante auténtica, es decir, no es una humildad que aparezca forzada. Tiene, por otra parte, un entorno muy admirable, que es admirable para mí, que es que la familia que tiene. Tiene una esposa, tiene varios hijos, y conviven todos de una manera, bueno, hasta donde es posible saberlo, de una manera absolutamente armónica y casi ideal. Ahora, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es un referente, digo hoy día, ¿no? ¿Verdad? Sacando toda la historia de idolatría, los íconos y demás, que es una historia vinculada sobre todo a la religión desde los comienzos de los tiempos históricos. Sacando eso, lo que podríamos decir hoy de un ídolo es que es un referente.
es un referente, un modelo a seguir. De alguna manera lo podemos simplificar diciendo que un ídolo hoy día es eso. ¿Y a los ídolos uruguayos hay alguna problema, particularidad? Sí, ya sé, pero el problema que hay, ya sé que me querías preguntar eso, pero el problema que más se advierte hoy día es que la cantidad de, yo diría, falsos ídolos, construidos por la manipulación a través de las redes. Los llamados celebrities y influencers en general son falsos ídolos, casi todos, que crean en torno a sí mismo una figura que termina siendo un referente para muchísima gente, para millones de personas, y que para mí me parecen a veces no solo tristes, sino hasta deplorables, la imagen que dan, ¿verdad? Las palabras, tanto lo de celebrity como influencer, dado que uno las traslada justamente a esa falsa ideología creada hoy día a través de las redes, es algo que lo rechazo, lo rechazo mucho. Tiene algo de peculiar hoy el ídolo, hoy, bueno, en Uruguay en general, quizás solo algo de lo que dijo Carolina, de que, bueno, los ídolos nuestros, mejor dicho, los referentes nuestros que uno admira, no solo desde el punto de vista deportivo, sino en todos los campos de la vida, tienen que tener algo de humildad, de orígenes esforzados, hasta cierto punto de sencillez y una cierta dosis de tragedia. ¿No, verdad? Pensemos que Forlán no llegó a ese lugar, por ejemplo. Forlán no llegó a ese lugar de cariño y de estima. Bueno, lo que pasa es que bueno, no quiero hacer comparaciones. Lo que pasa es que hay como una relación dialéctica, me parece a mí, entre el ídolo y los idólatras, ¿no? Ajá. Que depende quizás de cada sector social o de cada país, ¿no? Claro, pero es difícil encontrar ídolos que atraviesen toda la sociedad uruguaya, ¿no? Que sean tan populares, viendo como Suárez hoy día lo es. Sí, por eso. Pero a mí lo que me resulta desagradable es lo que mencionaba recién, ¿no? Cómo se crean falsos ídolos. Falsos no porque terminan siendo ídolos, que es referentes, sobre todo para la gente más joven, a través de las redes. No quiero descartar absolutamente a todos, pero los llamados influencers o celebrities suelen ser falsos ídolos. Es decir, ídolos que realmente, en la perspectiva personal mía por lo menos, jamás lo consideraría un ídolo. Claro. Ellos mismos se construyen una imagen y insisten, en la cual, todo lo que hacen o sienten o por las cosas por las cuales vibran debe ser transmitida. Vos entendés que es como distinto el camino, ¿no? Entre el ídolo genuino que decís, se destaca en lo que hace y su figura crece a nivel de ídolo, que el influencer que es al revés. Y que es ídolo que construye su imagen para mostrar eso. Yo creo que sinceramente hay dos cosas. Primero, que la construcción de las redes sociales es un fenómeno de la actualidad. Antes se construían de otra forma los relatos. En eso no sé, nos vamos construyendo todos. La historia también nos construye. Pero en esto sí hay algo que... que ahora se autoconstruyen, eso pero no se autoconstruyó Suárez también. Se lo permite la tecnología. Ahora, lo que sí no comparto es la gesta histórica, confundir al héroe con el ídolo del fútbol, ¿no? Yo creo que los héroes, en este caso mencionamos algunos, los construyeron, podemos mencionar otros héroes que se han construido, y no identificarlos con ídolos, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos, ahí me parece que hay una tensión y no hay un punto en común. Una cosa es un héroe, otra cosa, y cuando mezclamos esas cosas a personas que lo vemos, el fenómeno sociológico desde afuera, que es el fútbol, que no comprendemos ese dogmatismo en cuanto a, por ejemplo, a los cánticos o algunas cuestiones, cuando nos lo asocian con la gesta histórica, se nos paran todas las antenas. Y en el tema de la humildad hay muchísimos ídolos que no vienen de los extractos más. Sinceramente, cuando ayer me dijeron que este era uno de los temas, hice una encuesta con mucha gente y le pregunté quiénes son tus ídolos, y te aseguro que no encontré, la mayoría no eran personas
tan humildes. Claro, aquí se da el tema del fútbol y el Uruguay, que se entrelaza con la política, se entrelaza con muchísimos aspectos que hacen a nuestra identidad, ¿no? Bueno, te podríamos hacer un pasaje entre todos los miembros de la mesa para ver cuáles fueron nuestros, llamémosle, referentes o ídolos uruguayos. Lo que pasa en que acá, esta época. Y discúlpame. Y bueno, yo que sé, cada uno tendrá sus propias versiones, ¿no? Yo idolatrar, quizás no idolatré a nadie, pero sí admiré como referente, como alguien que me hubiera gustado de alguna manera hacerlo, como decías tú, que es un poco el ídolo que uno le gustaría haber sido, o podría haber sido, o podría ser. Yo qué sé, yo tengo, bueno, algún referente de la niñez como mi padre y mi tío Fernando Liu, que para mí eran mis ídolos de la niñez. Después, yo qué sé, más grande, Wilson Ferreira, para decir también otro ejemplo. Nada más que un ejemplo, porque hay muchos otros y no necesariamente partidarios. Y bueno, y cada uno tendrá lo suyo. Yo en el deporte también he tenido personas. Yo jugaba al fútbol cuando en la liga universitaria, en esa época, y realmente había jugadores que decían, ¿cómo me gustaría ser así? Seguro, ser como Pelé, por ejemplo, aquella aquella película que había sobre Pelé, para mí la vi no sé cuántas veces tratando de imitarlo, decir, a ver, ¿cómo puedo yo llegar a hacer algo parecido a eso? ¿Por qué? Porque un ídolo es, sacando toda la historia religiosa, principalmente religiosa, que se remonta a los principios de la historia de la humanidad prácticamente, sacando eso, el ídolo en el lenguaje normal de hoy día es un referente, alguien a quien uno le gustaría de alguna manera poder, llamémosle así, imitar. Y eso es lo que al mismo tiempo, eso es lo que al mismo tiempo... No imitaría. No, tú los imitarías, pero yo tampoco quizás, pero... A mí me parece que no, a ver, tenemos que diferenciar el fenómeno de Suárez, o sea, todos podemos tener ídolos familiares, profesionales, y tiene que ver con nuestras propias características. El tema es a nivel de toda la sociedad, ¿no? O sea, qué figura se termina imponiendo. Yo no sé nada de fútbol y sin embargo sí tengo como cierto interés, no sé, como hasta cariño, ¿no? Por la figura de Suárez. Entonces, o sea, me parece que ahí cuando ciertas figuras llegan a ese lugar, independientemente de sus cualidades concretas en lo que le hicieron famoso o exitoso, ¿no? Me parece que tiene que ver con ciertas cuestiones como más de identitarias, ¿no? Que es lo que permea toda la sociedad, ¿no? Esos ídolos que tenemos como también fugaces, ¿no? Dependiendo de nuestra etapa en la vida, de nuestros intereses, eso me parece que es otra cosa, y sí, ahí puede haber una diversidad. Ahora, los que se imponen no porque alguien los imponga, ¿no? Que eso es lo interesante, porque adquieren como ese consenso más general, y a mí me parece que hay una cosa que es a pesar de ellos, ¿no? Sí. En esto de la humildad, es a pesar de ellos. Por eso yo ponía como el contrapunto con Forlán esta cuestión como de que no estaban, en principio, ni ellos mismos sabían que iban a llegar a ese lugar, ¿no? O sea, eso me parece que es una característica del ídolo para los uruguayos. Por estas características tenemos como sociedad. Yo el otro ejemplo que quería citar era el caso del libro, bueno, de Fernando Andat, que ya lo mencioné, que él analiza justamente como el primer ganador de MasterChef en el 2017, ¿no? Signos del imaginario cotidiano. Sí, que perdón, pero yo no lo vi MasterChef, entonces tengo que mirar. Nilson Biaso, ¿no? Sí. No sé si se acuerdan de él, Nilson Biaso. Bueno, que era carpintero, policía, ¿no? De un pueblito remoto, ¿no? Y él analiza, bueno, cómo él encarnaba, dice Fernando Andach, bueno, las virtudes, ¿no? La virtud máxima para el Uruguay, que es la modestia, ¿no? La humildad. Y entonces hace todo un análisis hasta corporal, ¿no? De una persona que se ponía nerviosa, que lloraba, que se sonrojaba, ¿no? Como que es como la contracara del éxito, ¿no? En cuanto a su actitud. Y él decía, qué interesante esto, ¿no? En un programa, un reality show, donde justamente se exalta la individualidad, ¿no? Donde es competitivo y todo lo demás, el que gana es alguien que de alguna manera encarna como lo contrario, ¿no? Y por eso mismo, claro, que se presenta a sí mismo, ¿no? Seguro. Entonces me parece que eso es bien uruguayo, y eso me parece que es lo interesante cuando analizamos a Suárez como ídolo, y mismo la figura
Artigas. Me parece que tiene como esa cuestión que tiene que ver con nuestros valores, y él hace, Fernando Andacha hace todo un análisis, ¿no? Del imaginario de la mesocracia, bueno, cita Real de Azúa, ¿no? Y explica, ¿no? Bueno, por qué Nilsson, más allá que seguramente cocinaba bárbaro, pero por qué termina siendo como la figura vencedora, ¿no? Y tiene que ver con eso, con lo que proyectamos nosotros como valores de sociales o identitarios que nos unen como sociedad, ¿no? Que nos identifican. Ahora vos sabés lo que nos caracteriza a los idólatras, ¿no? Uruguayos del Río de la Plata, es que cuando aparece un ídolo, sobre todo deportivo, tipo Suárez, Messi, o en su momento como lo fue los jugadores de la selección de 50, campeones de 50, y Obdulio Varela, es que les exigimos prácticamente que en todo sean buenos, no solamente deportivamente. A Obdulio, me acuerdo cuando se censuró hace muchos años una exposición de un dibujante por erotismo en la Intendencia. Con La Roca. Con La Roca. Nuestros colegas, los periodistas, le fueron a preguntar a Rodríguez Camuso qué pensaban, y a Obdulio Varela qué pensaba. Por Obdulio le preguntaban de todos los temas, se convirtió en un filósofo. Pero eso porque nosotros tendemos a... Con Messi pasa, con Maradona. Sí. Maradona terminó siendo hasta una iglesia, ¿no? Querían que Maradona no solamente fuera un buen jugador de fútbol, sino que fuera perfecto en todos los planos de la vida. Y esa exigencia, no sé si es en todo el mundo, pero en Río de la Plata existe, ¿no? Por eso también aquí hay otra dimensión el ídolo acá. Claro. Acá hay quien le encuentra algún punto a eso que decís, Río de la Plata. Suárez fue lo más maradoniano que tuvimos. En contra del poder, atrevido, con malos modales y en contra de los ingleses. Con ese hambre de derrotar a distintos imperios. Nos sacó del lado más criollo que el uruguayo reprime. En el fondo nos hace pensar que somos parecidos a los argentinos. Más bien, somos prácticamente iguales. Para mí es absoluto, que me disculpe el oyente, pero por supuesto de parte de lo que dice es compartible, pero el decir que Suárez es como Maradona o algo parecido a Maradona es absolutamente diferente. Del punto de vista deportivo, en cuanto a los éxitos que pudo haber tenido en su carrera, puede ser comparado, pero del punto de vista personal es el blanco y el negro. Sí. Y justamente eso es una de las cosas que hace que, admiremos a Suárez. ¿Por qué? Porque tiene una trayectoria que para nosotros se acerca mucho a lo que es el ideal de persona humana, ¿no? ¿Verdad? Acá hay con sencillez, con humildad. Hay quien dice también, Marcelo dice, están siendo demasiado racionales y analíticos los tertulianos. Un ídolo del tipo que es Suárez es más tripas y corazón. Es llorar por un gol imposible, es emocionarse al verlo caliente porque lo sacan de la cancha. Es un sentimiento y a veces los sentimientos son inexplicables. Hay algo contradictorio con lo que estamos diciendo. Hay algo interesante en relación a la edad, ¿no? Porque el ídolo también ha analizado el punto de vista generacional. En el caso de Suárez conlleva una idolatría de todas las generaciones, de chicos, grandes, chicos de distintos incluso sexos, vamos a decir, es amplio. En cambio tenemos otros ídolos que solo nos remiten a determinadas generaciones. Acá estamos en una mesa muy joven, pero con determinada edad. Muy joven, por Carolina y por ti, pero... Y bueno, después tenemos ídolos que para otros pueden ser incomprensibles porque son referentes de determinados... y también va con lo del círculo social. Vuelvo a reiterar, esa identidad hacia el que lo logró, bueno, depende cómo veas el ídolo. Me parece que circunscribirlo ahí, más allá de que la identidad uruguaya es muy distinta a la argentina en eso, y la modestia y todo eso son cosas que nosotros valoramos. Por lo menos a la porteña. Pero tenemos... Bueno, hay quien encuentra características similares con Messi. Dicen que Messi es incluso a veces más humilde o... Bueno, con Messi podría ser, pero no con Messi podría ser. Pero reducir a que el ídolo es solo aquel que viene... También lo vemos, ¿no? Lo vemos en otros ámbitos, ¿no? El que más le costó es el más ídolo. Y bueno, es también dejar por atrás a aquel que no tenía tanta insuficiencia desde el punto de vista insatisfacción de necesidades, y lo logró también. Hay que lograr determinadas cosas. No es tan fácil, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que hay factores económicos poderosísimos que construyen figuras. Y no son las redes sociales, bueno, de lo que vamos a hablar después. También hay intereses económicos que están detrás del fenómeno fútbol que construyen ídolos, ¿no? No, y ahí el tema que decía el oyente de lo pasional, de lo emocional, ¿no? Hasta de la obstinación, ¿no? Eso también me parece que es parte de Suárez.
hablando de los paralelismos con Maradona, la mano, ¿no? Los dos tienen una Sí, pero muy, Una de esas. muy una diferente. mano más alevosa en el caso de Suárez, ¿no? Totalmente, Pero por ejemplo lo de la mano, totalmente ¿no? diferente las Lo de la manos. mano, ¿cuánto? Es Aparte totalmente de diferente, la lo- admiración por esa mano, yo me acuerdo que se sentía vergüenza ajena, ¿no? Dice, ay, pobre y los de Ghana, y no todo el mundo festejó la mano de Suárez. O sea, nadie no hubo ¿Y un cómo vas a tener cuestionamiento. vergüenza de eso? Si fue Ay, absolutamente sí. legítimo Bueno, y no fue pasamos a deportiva. discutir. A mí por lo menos no me enorgulleció para nada, pero yo A mí entiendo, a mí que la mayoría de los a mí me uruguayos llenó sí. de orgullo, Bueno, me por alegré eso está. muchísimo, igual que casi Esa todos. obstinación, esa irracionalidad, Totalmente esa cosa de distinto nene lo de chico la mano de también Maradona, es- que fue una trampa grosera. Claro. Bueno. Una trampa grosera que además la festejaron, Sí. por lo menos los porteños, para decirlo de una manera genérica, y lo siguen festejando. Hay quienes Una cosa- preguntan, fue un desastre. Y si salimos del fútbol y la música, por ejemplo. A mí me por gustó ejemplo, el concepto de referente que A ver. manejó mi compañero acá tertuliano. Porque uno repasando mi vida, que ha sido larga, yo he tenido referente. Yo me dediqué a la ciencia, fue mi pasión, ¿no? Por eso me metí en ciencia biológica y en veterinaria. Entonces, tengo referentes de profesores que tuve, ¿no? Que eran brillantes, o por ejemplo, y gente que no era nada que ver con biología, como Juan Pablo Terra, que se acaba de cumplir los 100 años. Sus primeros escritos sobre la pobreza rural son un gran aporte sobre la vivienda rural. Entonces lo admiré. Un día llega a mis manos un ensayo, un congreso que hubo en Cuba de arquitectos, y me pongo a leer el ensayo de Dieste, la defensa del ladrillo yo llamaba, y quedé alucinado, porque realmente da argumentos científicos, ¿no? De por qué tiene que ser de ladrillo las construcciones. Y después, pero vos decís porque tenemos mucho más referentes que tenemos ídolos. un montón, claro, más referente que ídolos. Es que es muy difícil que un ingeniero sea un ídolo, ¿no? Bueno, por eso decía lo de sacarlo O un del ámbito científico. del fútbol, parece Sí. claro. Ahora decís, ¿y un científico? Un científico puede Charles ser Darwin, que no era uruguayo. ídolo uruguayo, no tenemos, ¿no? Tenemos Bueno, figuras los muy argentinos, reconocidos Yo que creo que en materia de referentes cada disciplina construye. Ya, claro. Yo tengo en abogacía algunos referentes. Evidentemente, en la medida que va pasando el tiempo, los referentes van quedándote y es difícil que un referente que construye su pensamiento a través del tuyo pase a ser tu referente. Claro. No sé si me explico. Pero es muy interesante y vuelvo a repetir que no es que me quiera parecer a él, es que ese pensamiento, o a ella, ¿no? Ese pensamiento influyó en la construcción de mi pensamiento. Lo digo estrictamente desde mi disciplina, Sí, claro. que como ustedes saben... Pero para mí hay un grande que va a seguir influyendo siempre como uruguayo, que fue José Pedro Varela y su hermano. Bueno, el hermano, Pero el hermano fue el que realizó, ¿no? sí, pero Realizador. sí, bueno, pero cambió las cosas Pero José también. Pedro Varela es el del concepto central, ¿no? Y sí, pero el hermano Jacobo cambió las cosas. Pero no vamos a hablar de eso demasiado ahora. O un Soler, hablando de maestros, ¿no? No sé, hay un montón de uruguayos. A ver, referentes bueno, siempre, destacados. naturalmente. Pero en definitiva, un ídolo, Pero en el términos fútbol como vulgares, pasión. es un referente a quien uno de alguna manera quisiera integrar a su propia vida, imitándolo, o aquel que tiene las virtudes en un grado tan importante que uno dice, me gustaría tener las mismas virtudes en el campo que sea que tiene esa persona. Eso es un referente. Y ahí viene de vuelta el desastre que decía hoy en la actualidad, de cómo se construyen referentes a través de las redes que para mí en la inmensa mayoría de los casos son construcciones con valores que me parecen hasta deplorables. Mirá, aparecieron ídolos científicos. A ver. Hay varios oyentes que dicen Rafael Radi es Otro, un ídolo sí. científico. Juan Grompone es un También. ídolo. Pero lo dejo Lo apuntado. que Hay pasa varios, es que el referente varios tiene algo interesantes. mucho más racional, más de pie a claro. tierra, me parece. Y el Sí. ídolo ya es una Es un nivel más construcción inexplicable. Más donde entran los sentimientos, ¿no? Sí, claro. Hasta el fanatismo. Es que tiene un origen más religioso, ¿no? Claro. Y nosotros como sociedad secularizada, digamos, le damos también otras connotaciones, me Tenés parece. razón. Tenés razón. Enseguida continuamos con otro tema. Vamos por otro lado.